en medio del caos que tenemos, ¿cómo comenzar a regular? Bueno, yo pienso que primero hay que iniciar con... Da pena decirlo porque planes hay demasiados. Yo creo que tenemos muchos planes. Yo creo que si nuestra ciudad solamente se dedicara a realizar los planes que tiene, tenemos una ciudad perfecta. Yo creo que necesitamos normativas. Y además de las normativas, porque la normativa no es un plan, no es algo que se le ocurrió al alcalde del momento, sino es una normativa, se establece bajo unos criterios legales, ¿no? Necesitamos normativas. Y aparte de esas normativas necesitamos fiscalización, porque aquí hay normativas, pocas, muy pocas, solamente el polígono central y ahora recientemente Gascue tiene normativas que tienen que ver con el tema de las aceras, pero no se respetan. Ustedes pueden creer que las normativas del polígono central, la acera mínima es de 5 metros. Es así, la normativa existe, pero no se cumple, nadie las quiere cumplir y el ayuntamiento no quiere imponerse sobre el sector privado que está haciendo uso de estas aceras. De hecho, se ha complicado, porque esa normativa que inicialmente estaba intentando que las aceras fueran espacios ciudadanos, de repente vienen otras instituciones y le imponen a esa normativa otros aspectos, como es el hecho de que todos los paneles eléctricos dan hacia la acera, los temas de basuras dan hacia la acera, las plantas eléctricas dan hacia la acera, lo cual lleva a que sean agredir al peatón. Se valida que el peatón no es gente. El peatón no es gente. ¿Qué capacidad de influencia? Y la pregunta es para ambos. Tiene ese peatón que probablemente al lado de las asociaciones de constructores, de esas propias autoridades que están poniendo sus instalaciones eléctricas importantes, los postes, ese peatón desarticulado que no está agrupado en ninguna organización de la sociedad civil para hacer presión para que su tránsito por la ciudad sea un poco más agradable. O sea, ¿qué puede hacer el ciudadano común para exigir a su autoridad que esta situación cambie? ¿Podemos comenzar con usted, arquitecto, desde Santiago? Sí. Mira, hay una cosa que yo difiero un poquito con la opinión del arquitecto sobre la normativa. Santiago fue la primera ciudad, creo yo, una de las primeras ciudades donde comenzamos a aplicar las normativas de construcción y de ordenamiento de la ciudad. ¿Qué pasa? Que nosotros consideramos que primero se van a hacer los planes de ordenamiento. Los planes de ordenamiento te van a dar todas las normativas para tú aplicar ese plan. Por ejemplo, en Santiago, en uno de los foros que se han hecho aquí en Santiago, se determinó, por ejemplo, que nosotros, como urbanistas, como desarrolladores de ciudad, se le da más importancia al vehículo, no al peatón. Entonces, por eso, muchas veces se cae en la contradicción con las normativas de, como usted está diciendo, por ejemplo, que en muchas construcciones tienen todas sus leyes y todas sus cuestiones, pero piensan poco en lo que puede ser el desenvolvimiento del peatón frente a ese edificio. Por ejemplo, en Santiago tenemos una acera en lo que es el casco urbano de la ciudad de Santiago y todavía en muchas urbanizaciones una acera que lo que tiene son unos 50, unos 75, como mucho 2 metros. Y ahí vienen los problemas cuando se instalan buhoneros en las aceras. O sea, cuando tú tienes una acera de 1,5 metros, cuando te ponen un escaparate en esa acera, ya te sacan el peatón, que es el que debe usar esa acera para dirigirse a los diferentes comercios que existen en dicha zona. Por eso es que, como él decía también, existen muchísimas normativas. Ahora, lo que hay que tener es valores de la aplicación de la normativa. Por ejemplo, los ayuntamientos no pueden negociar los espacios urbanos en base a crear arbitrio y darle mayor importancia a los que pueden cobrar a través de arbitrio o de impuestos de esos espacios. Entonces se olvidan de la solución, por ejemplo, urbana que deben tener esos espacios para cobrar mucho dinero. Ese mismo problema de la utilización, por ejemplo, de la reata en cuanto a la colocación de propaganda es un gran problema aquí en Santiago, porque muchas veces no se le da seguimiento, interfiere con lo que es el libre tránsito, tanto vehicular, peatonal. O sea que a eso hay que ponerle costo y los ayuntamientos son los responsables de eso. El ayuntamiento no puede estar negociando, colocando
el arbitrio por encima de soluciones urbanas de una ciudad. Pero arquitecto, y la pregunta también va para los dos, y quiero iniciar por Marcos. Uno percibe que los inspectores de las alcaldías, anteriormente ayuntamientos, se concentran en el otorgamiento del permiso, el permiso de uso de suelo, la inspección a las construcciones. El seguimiento está ahí, pero el seguimiento no está en espacios públicos, y a veces quieren imponerle a la población que espacios públicos es recuperarlo, conseguir el parque, ponerlo bonito, ponerle 2 bancos, 2 columpios y ya, ahí acabó la misión. Entonces, ¿qué pasa con esa inspección que no es constante y que evidentemente busca fines económicos para recolectar arbitrios para la alcaldía? Sí, bueno, del tema de la inspección es evidente que hay un problema de fiscalización, de cómo se llevan a cabo las pocas normativas que hay, que muy pocas se refieren al espacio público, otras muy pocas, casi todas se refieren al lindero y uso de suelo, no necesariamente al espacio de la acera o lo que el sector privado debe de entre comillas, donar a la ciudadanía en términos de mejorar el espacio público. Pero sí me interesa hablar sobre el hecho del embellecimiento, y que simplemente con embellecer un parque ya está. No está. El problema de los espacios públicos y de las aceras, en este caso, que hemos estado hablando mucho de esto, a veces la causa y efecto no están directamente relacionadas. O sea, el problema no es la acera misma, ¿no? El hecho de que hagas una buena acera no la convierte en un espacio ciudadano importante si no hay transportación pública eficiente, por ejemplo. Entonces, estamos en una sociedad donde no existe transportación pública, donde de alguna manera el mismo Estado ha apoyado esta situación, tratando de que la sociedad nos convirtamos en una sociedad de vehículos privados. Todo el mundo quiere tener un carro y no todo el mundo puede tener un carro en una ciudad como esta. Por tanto, la transportación pública es un aspecto muy importante, además de la fiscalización y demás, porque es la que va a hacer que estos espacios que están destinados para ser de circulación, y ojo, que en nuestra sociedad la acera, más que circulación, también es una extensión del espacio privado, precisamente porque hay poco espacio público. Entonces la gente las utiliza para sentarse, para tener conexiones, que no solamente para circular. Pero sí es necesario que se establezcan relaciones entre otras instituciones y el sector privado, para que las aceras y los espacios públicos puedan ser relevantes y sostenibles en el tiempo. Y la propia ciudadanía que lo exija. Y la propia ciudadanía que lo exija. Yo creo que ahora mismo, empezando con ustedes, que están dándose cuenta del problema, hay otros grupos. Yo hace poco estuve en un programa de radio donde están muy interesados con el tema, y de hecho crearon un hashtag en Twitter que se llama Acera Pa' Ti, donde la gente sube fotografías de todos los problemas a los que diariamente y cotidianamente nos enfrentamos cuando tenemos que circular, no porque seamos un peatón, pues yo puedo tener un vehículo, pero cuando me desmonto del vehículo me convierto en un peatón y necesito el espacio, ¿no? Y a veces las aceras son extensiones de las calles. Tú te encuentras con bicicletas, entre bicicletas y motores es lo cotidiano, aparte de los carros que se parquean ahí. Una reflexión final ya, Marcos, pero vamos a comenzar con el arquitecto Rodríguez desde Santiago. Arquitecto, una reflexión final que ya debemos despedir la entrevista. Ok, mira, el espacio público, por ejemplo, en Santiago, no sé cómo se maneja en Santo Domingo. Aquí nosotros tenemos que dejar, por ejemplo, como cuando se desarrolla una urbanización, un espacio de un 8%, un 5% va a estar destinado al área verde y un 3% a lo que son las construcciones institucionales de esa misma comunidad, por ejemplo. O sea que el urbanista no le regala nada, o sea, el proyectista no le regala nada a la ciudad, sino que es una ley que tiene que dejarlo para poder aumentar lo que es el área verde de la ciudad y los espacios públicos. En Santiago, por ejemplo, los parques, los llamados parques o pequeñas plazas, se han visto la necesidad de que son encerrados todos. O sea, entonces, no sé cómo se convierte eso en público o en un poco privado, porque si el guardián no está, y se cerraron por asuntos de seguridad, son usados por muchísimas personas que no van a recrearse al parque, sino van a hacer otro tipo de funciones al parque. O sea que el área pública, por ejemplo, se debe trabajar, y los ayuntamientos, como te decía anteriormente, son los que tienen la gran responsabilidad de cuidar esas áreas.
cada uno, con nosotros como ciudadanos también, debemos cuidar nuestras áreas, pero tenemos que aumentar, por ejemplo, la responsabilidad de esos espacios nosotros como autoridad de la ciudad. Tenemos que tirarnos ese gran reto que tenemos. Muchas veces no se hace por política, no se hace porque muchos funcionarios son amigos de cualquier institución, tanto pública como privada, pero yo creo que para usted mantener una ciudad ordenada, para mantener una ciudad limpia, para tener una ciudad donde el peatón sea parte importante para el mismo desarrollo de nuestra ciudad, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad tanto de fiscalización e imponer la ley sobre cualquier otra cosa. Marcos. Sí, bueno, yo les he dicho en varias ocasiones que yo soy un pesimista con el tema de lo que está ocurriendo con la ciudad, pero creo que hay esperanza. O sea, existen ejemplos de ciudades que han renacido de estados gravísimos de depresión, muy parecido al que tenemos nosotros. Todos estamos deprimidos respecto a lo que está ocurriendo con la ciudad de Santo Domingo. Un ejemplo es Bogotá. Bogotá vivió un momento de su historia que estuvo en una depresión muy semejante a lo que está ocurriendo en Santo Domingo, y hubo una voluntad ciudadana hacia el rescate de la ciudad, que fue encabezada por una serie de líderes que se sucedieron con una voluntad política. Exacto, desde su gestión municipal. Una serie de líderes que se sucedieron unos a otros, porque no se puede decir que Bogotá sea la ciudad de Antanas Mocus o de Enrique Peñalosa, pero uno tras otro se fueron sucediendo y fueron realmente generando dinámicas que rescataron esa ciudad de grandes problemas. Nosotros ahora mismo en Santo Domingo estamos hablando de inequidades increíbles en términos de lo que significa la voluntad de espacio público. Me parece, quizás en Santiago esté muy bien, pero aquí en Santo Domingo estamos hablando de sectores como la Circunscripción 1, que tiene un 16% de espacio público, ni siquiera un 8% como podría decir la normativa, y otros sectores donde vive la mayor cantidad de población, donde el porcentaje de espacio público no llega ni a 4%. Y mientras tanto, los municipios se dedican simplemente a crear espacios de uso temporal, ya sea por una Semana Santa o por una Navidad, donde se gasta una serie de dinero y una serie de recursos necesarios, de voluntades, para crear esos mismos espacios públicos que necesitan esos sectores, para que la gente se vaya y se divierta por una semana y después vuelva otra vez a su contexto doméstico, a sufrir las carencias básicas que todos tenemos. Entonces eso implica que la sociedad en pleno, primero, es como estas reuniones de alcohólicos anónimos. Sí, soy un alcohólico, ¿no? Darnos cuenta, sí, estamos deprimidos. O sea, darnos cuenta, estamos en una situación crítica, y a partir de esta situación crítica, todos los sectores. Claro, y como tú dijiste, Marco, voluntad política y voluntad ciudadana también. Pero eso nos queda a nosotros para reflexionar. A veces uno los fines de semana dice, bueno, voy a llevar los niños y tienes que hacer un listado donde saques las plazas comerciales y te quedan pocos lugares donde puedes hacer uso de esos espacios públicos sin que te asalten, sin que te estén mirando para robarte algo en el vehículo, sin que te mate el calor, claro, porque son espacios totalmente desprovistos de árboles. Y tú eres privilegiada porque estás precisamente en la circunscripción donde existe el 16% de espacio público. Pero ¿qué ocurre con el 75% de la población que vive en la ciudad, que solamente tiene un 4% de espacio abierto para el entretenimiento? Utiliza las aceras para poner las piscinas. Exactamente. Ahí está el tema. Señores, llegamos ya al final de nuestra entrevista central del día de hoy. Marcos, gracias. Arquitecto Rodríguez, desde Santiago también, gracias por habernos acompañado. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.